Y refiriéndose a dificultades propias de América Latina, porque para eso fue Medellín, dice: sabemos que muchas familias en América Latina han sido incapaces de ser educadoras en la fe, o por no estar bien constituidas, o por estar desintegradas, otras porque han dado esta educación en términos de mero tradicionalismo, a veces con aspectos míticos y supersticiosos. De ahí la necesidad de dotar a la familia actual de elementos que le restituyan su capacidad evangelizadora de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. Yo creo que aquí se ven reflejadas muchas situaciones familiares. Yo lo digo con dolor, queridos hermanos, y no por ofender a nadie, sino porque si miramos de verdad el mal que nos rodea, tengamos la valentía de hacer lo que me decía una huérfana abandonada de sus padres, pero que ya le llegaba la hora de casarse. Yo me cuido, me decía, porque quiero dar a mis hijos lo que mis padres no me pudieron dar. Así retoñaría una humanidad nueva. No lo digo por ofender a nadie, pero si de verdad somos un conjunto de familias desintegradas, procuren, sobre todo los jóvenes, ir creando familias que sepan dar a sus hijos lo que tal vez ellos no pudieron recibir de la desintegración de sus padres y de sus madres. No lo digo por ofender, de verdad, lo digo porque yo quisiera para nuestra patria unas células familiares, eclesiales, más sanas. Lo digo porque desde la Iglesia yo veo también que las grandes deficiencias de nuestro cristianismo que nos ha definido hoy Medellín, supersticiones, tradicionalismos, escándalos de la verdad que la Iglesia predica, y cuando se tiene dinero hasta publicar esos escándalos como si se tratara de defender verdaderos valores, no se dan cuenta que están defendiendo lo indefendible, la mentira, la falsedad, un tradicionalismo sin vida, y mucho peor, unos intereses económicos a los cuales lamentablemente la Iglesia sirvió, pero que fue el pecado de la Iglesia, engañando y no diciendo la verdad cuando había que decirla. Hoy queremos decirle también a ustedes, queridos hermanos, engañados tal vez, que la verdad está aquí, en una fe, en un cristianismo que adore a Dios y que dé a las cosas de la tierra sus valores relativos, no absolutos, y que hay que educar a los hijos que nacen, no en esas tradiciones envenenadas, sino en la verdad pura que brota del Evangelio, y la que yo quisiera dar de verdad. No me desfiguren mi palabra, no me desfiguren mi buena intención de darles una vitalidad de cristianismo, tal como creo que la Iglesia la está señalando desde el Concilio Vaticano II, desde las reflexiones de Medellín, que ya acusaban un sentido familiar equivocado, pero que era necesario volverlo a enderezar. Trabajemos todos, hermanos. Tengo una carta a mi lado, no tendré tiempo de leerla, de un colombiano que emigra a su tierra y dice: lo saludo, dejo esta carta con un amigo, yo me voy. Lo saluda un ex católico que no cree ya en la Iglesia, pero que siento irme ahora cuando vale la pena ser católico. Rece por mí, para que esa fe que usted predica y que ese pueblo está creyendo me llegue a llenar lo que no me llenó la fe que me dieron antes. Queridos hermanos, por eso es que hay familias donde no se forma la fe,
porque se están dando unas tradiciones envenenadas de intereses económicos, políticos, revueltos con cosas de fe. Se quiere una religión que ampare únicamente esos intereses, y cuando la iglesia reclama los egoísmos y los pecados y los abusos de esas categorías, ya la iglesia se aparta y se van con todo y sus hijos a seguir viviendo unas tradiciones que no son las verdaderas cristianas. Formadoras de la fe tienen que ser las familias, pero de familias que de veras hagan eco a esta juventud que siente otras inquietudes. Tuve una reunión con unos jóvenes hace poco y me decían: usted no comprende lo difícil que es nuestra situación. Nuestros padres nos dicen que no nos reunamos porque eso es muy peligroso, que para qué nos metemos en líos. Yo no les digo que se metan en líos, les dije, sino que estudien la fe que Dios les pide a ustedes y sean nobles, sinceros como jóvenes, y si de verdad encuentran la verdadera religión cristiana, tengan el valor de decir: la sigo a pesar de todo, o mejor decir: no la puedo seguir, pero no la puedo engañar siguiéndola a medias. Esta es la dimensión eclesial de la familia. Esta iglesia tiene esa dimensión religiosa y esa dimensión eclesial porque en su seno está aquel que es todo, Cristo nuestro Señor, que vive y se revela en la familia. Como quisiera yo que hoy sintieran todas las familias que Cristo vive en el seno de ustedes, que Cristo está en la infancia de ese niño, en la inquietud de esa juventud, en la preocupación santa de ese padre y de esa madre, en la venerable ancianidad de esa abuelita, de ese abuelo. Allí está Cristo, si de verdad se le encuentra como aparece en el Evangelio de hoy. Es el mismo Cristo de la redención, que quiso aparecer en una familia. Es el mismo Cristo que necesita nuestro mundo, nuestra historia, pero que quiere encarnarse en familias concretas. Es el Cristo que se reveló a Simeón y a Ana. Simeón esperaba el consuelo de Israel y sabía que no se iba a morir sin ver a Cristo. Y cuando lo vio, lo recibe en sus manos y pronuncia esa bella profecía como el vigía. Recuerden que cuando comenzó el Adviento les dije que había que tener una actitud de vigilante. Aquí parece como que el vigilante, cansado ya de la noche, se va a retirar y le dice: Señor, ya puedes enviar en paz a tu siervo. Mis ojos han visto la salvación de Israel. Este niño es luz de las naciones, salvación de todos los pueblos. Y dirigiéndose a José y a María, les dice este señal de contradicción: los buenos o los malos que se arrepientan encontrarán en él el perdón, la misericordia, lo recibirán, pero será también perdición de muchos, porque la pecaminosidad, el egoísmo, el orgullo de muchos lo rechazará. Cristo es piedra de escándalo. Por eso a mí me hacen un inmenso honor cuando me rechazan, porque me parezco un poquito a Jesucristo, que también fue piedra de escándalo. Y ahí Simeón profetizó que la iglesia seguidora de Cristo tendría que ser como Él. Para uno será salvación. Qué hermoso oír esa carta que dice: yo no creía ya en la iglesia, pero ahora comienzo a creer. Yo siento, hermanos, la alegría de muchas conversiones, así como siento también el dolor de muchas obstinaciones, de muchos que rechazan, pero de veras como aquellos hipócritas fariseos, que no era por falta de claridad que Cristo que les hablaba bien, sino porque la mala voluntad del corazón
les entenebrecía la vista y no podían ver nada bueno en el Señor. Esta es la señal de Cristo. Y le dice a María, el santo anciano, por este niño te va a atravesar a ti una espada tu corazón. Madres de familia, sobre todo ustedes, madres jóvenes, ¿qué dirían ustedes si al llevar al bautismo a su niño, un profeta les dijera, este niño va a tener un fin trágico? No vivirían tranquilas. ¿Cuándo será esa hora terrible? María vivió como esa madre, esperando la hora en que se iba a cumplir la espada que le atravesara el corazón. Algunos dicen que esa espada podía ser ese sentimiento de humildad de una persona que por humilde se siente tan chiquita ante la grandeza de una vocación que le parece como que Dios se ha equivocado. ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Y María se sentía tan chiquita ante la grandeza de la colaboración de la redención, ante el misterio de la salvación de los hombres, y lo comprendió como espada cuando al pie de la cruz sintió de veras que no una, sino la tradición dice 7 espadas se le clavaron en el corazón ante el dolor de su hijo. Y Ana, la anciana centenaria, para que miren que todas las edades son buenas para anunciar a Cristo, anunciaba a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Me imagino saliendo de la catedral aquella viejita que ha visto entrar a Cristo en los brazos de la Virgen, diciéndole a todo mundo, ya vino el Redentor, y llenando de alegría a todos los que la escuchaban. Ojalá todos fuéramos profetas en este sentido, de anunciar al Señor. Cristo, signo de contradicción. La historia se repite. Y si tenemos aquí en la homilía de la catedral los domingos que enfocar con esta luz del Evangelio, de la Biblia, de la liturgia, que es mi primera preocupación, no lo olviden. Mi primera preocupación es ser catequista, enseñar la religión, y tengo la satisfacción de que lo estoy haciendo. Luego viene la iluminación con esa doctrina de la realidad. Esto no es lo más importante, pero es el marco real en que vive esta doctrina. Por eso, para que comprendamos que es una doctrina que tiene actualidad y que también hoy en El Salvador de 1978 se cumple la profecía de Cristo, signo de contradicción, y que el pueblo de Dios sigue siendo llamado para ser familia santa de Cristo, mientras otros no lo quieren atender, este llamamiento